Buenas tardes. Gracias. Agradezco a los organizadores de este congreso y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes. El día de hoy voy a hablar un poquito y brevemente para no cansarnos, porque creo que ya vamos un poquito también atrasados, sobre el control negativo de la acusación. Es una figura que evidentemente no está regulada en la norma procesal mexicana, sí en otras regulaciones internacionales, por supuesto, y que yo considero, sin embargo, es aplicable también al proceso penal mexicano. Y voy a tratar de explicar un poquito por qué. Como sabemos, esta implementación del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, implicó una manera de realizar las cosas distintas a aquellas que se tenían en el proceso penal inquisitivo. Los roles que cada uno de los actores juega en el proceso penal, pues evidentemente sufren una transformación, pero sin embargo debemos tomar en consideración que este proceso tiene su base en que es acusatorio. De hecho, el artículo 20 constitucional establece expresamente que la acusatoriedad es el basamento de la acusación, y esto implica, por supuesto, que el Ministerio Público juega un papel trascendental, como evidentemente también ocurrió en el procedimiento anterior. Sin embargo, en aquel momento, pues como todos sabemos, prácticamente las actuaciones que se llevaban a cabo en la averiguación previa, pues ya tenían un valor previamente establecido, y prácticamente desde la consignación hasta la sentencia, pues estos no variaban de ninguna manera. Ahora, con el proceso penal acusatorio, pues el Ministerio Público tiene la obligación de realizar actos de investigación que evidentemente en un momento procesal distinto, es decir, en el juicio, pues constituirán eventualmente la prueba para que el juez pueda llevar a un convencimiento. Luego el Ministerio Público tiene una carga procesal bastante complicada, diría yo, dentro del proceso, ya que es precisamente el que tiene que justificar los extremos de esa pretensión punitiva. Entonces, esta exigencia que se hace al Ministerio Público dentro de lo que es ya el juicio, pues evidentemente parte de la acusación, porque en México, a diferencia de otros países, tenemos esta figura de la vinculación a proceso, que implica un momento previo en que el juez verifica si los datos con los que cuenta la Fiscalía son lo suficientemente razonables para permitir que se continúe con la investigación. Sin embargo, una vez que se presenta la acusación, es entonces el momento en que se lleva a cabo la etapa intermedia, que posteriormente nos llevará a juicio. Pero ¿qué ocurre en México en esta etapa intermedia, o de qué se trata esta etapa intermedia? Pues básicamente es el momento en que, una vez hecha la acusación por el Ministerio Público, el juez verifica el control positivo, es decir, solamente se pueden hacer correcciones formales respecto del escrito de acusación para que más adelante éstas se verifiquen en el juicio. Sin embargo, yo considero que evidentemente en base a este principio de acusatoriedad, la exigencia que se hace al Ministerio Público al momento de que formula la acusación debe ir más allá de una mera pretensión formal. Y esto es así porque debemos recordar que el llevar a una persona a juicio implica diversas circunstancias negativas para la persona, por supuesto, porque es enfrentar a alguien en un enjuiciamiento público, y por otro lado, pues todo juicio evidentemente genera gastos también al Estado. Y por ello se debe permear la posibilidad de que se evite un juicio cuando éste no va a tener éxito. Ese es básicamente de lo que se trata el control negativo de la acusación. Implica una circunstancia en la cual el juez debe verificar que haya fundamentos mínimos de probabilidad de condena, es decir, que la hipótesis fáctica que propone el Ministerio Público como base del juicio efectivamente pueda tener éxito. Debemos recordar que el hecho por el cual se vinculó a proceso una persona, según lo dispone el artículo 19 constitucional, es inmutable hasta el dictado de sentencia, no se puede cambiar. Pero esta pretensión fáctica del Ministerio Público debe posteriormente ser soportada de manera probatoria y evidentemente debe poder subsumirse a una hipótesis típica, porque no cualquier hecho evidentemente es relevante, sino aquel que está previamente establecido en la norma penal.
y sí es viable que a partir de la propuesta de hechos que hace el Ministerio Público, pueda el juez verificar si en efecto esa acusación del Ministerio Público puede tener algún éxito. Evidentemente lo debe probar. Pero ¿qué pasa si uno advierte que el hecho por el cual el Ministerio Público acusa no podrá en ningún momento ser subsumible a una hipótesis típica? Eso es precisamente de lo que se trata el control negativo. Decía que en México, de acuerdo a nuestras normas, hay una especie de control positivo, es decir, únicamente se verifican correcciones formales. En otros países, los jueces sí pueden hacer una verificación de la posibilidad de éxito que pueda tener la acusación o el pedimento del Ministerio Público. En algunos países, por ejemplo, como en Alemania, existe el procedimiento intermedio en el cual hay una decisión judicial sobre la apertura del juicio. Es decir, una vez que la Fiscalía concluye su investigación, se debe acudir ante el juez para que éste verifique si efectivamente se cuentan con bases sólidas para llevar a enjuiciamiento a una persona. Los jueces alemanes en esta etapa intermedia pueden establecer si hay una cuestión de hecho o de derecho que evidentemente va a impedir que una persona pueda ser juzgada por aquella acusación que hace el Ministerio Público. En Italia y en Estados Unidos hay una audiencia preliminar. En Italia se conoce como etapa contradictoria y en Estados Unidos una audiencia para verificar la suficiencia de cargos. ¿En qué consisten estas dos etapas? Que una vez que el Ministerio Público acusa a una persona, quien enfrenta esa acusación tiene derecho a que se requiera que la Fiscalía compruebe que tiene bases probatorias sólidas para el juicio. Es decir, hay un juez que antes de que se aperture el juicio verifica, incluso es un contradictorio, o sea, se llevan los testigos, declaran ante un juez. Y esto implica que no hay intervención de un jurado, porque como ustedes saben, por ejemplo en Estados Unidos, pues en el juicio efectivamente hay un jurado. Pero esta etapa previa al juicio, que es un contradictorio, implica precisamente que la Fiscalía debe justificar ante el juez que hay bases sólidas para que eventualmente se pueda llevar a cabo una condena. Por eso se llama suficiencia de cargos. Si el juez verifica que el Ministerio Público no cuenta con los suficientes elementos para que eventualmente obtenga una condena, entonces no se lleva a cabo el juicio. Claro que aquí debemos distinguir o tomar en cuenta precisamente lo que señalaba respecto de la vinculación a proceso, porque en estos países esa etapa no existe. En México se estableció la vinculación a proceso como un resquicio del sistema inquisitivo, en el cual para que el Ministerio Público pueda investigar, se lleva a una persona ante el juez y verifica precisamente esa probabilidad para que la investigación se haga de manera formal. Circunstancias que no ocurren evidentemente ni en Italia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos, donde como ustedes saben eventualmente se puede debatir respecto a una medida cautelar, pero nada más. Por eso, para evitar este tipo de juzgamientos sin bases sólidas para condenar a una persona, previamente a la apertura del juicio, el acusado tiene derecho a que ante un juez, el Ministerio Público, bueno, la Fiscalía, justifique que efectivamente tiene bases sólidas para el juicio o que hay una sospecha razonable. Si el juez considera que la Fiscalía no tiene esos elementos, simplemente la persona no es llevada a juicio. Sobre este particular, ya algunos autores como Andrés Ibáñez han referido que lo trascendente de la etapa intermedia es precisamente controlar el requerimiento acusatorio del fiscal. Es decir, considera este autor que el juez no puede estar en una actitud pasiva, no puede únicamente ser una especie de recepción de que se presenta la acusación y se envía para que se lleve a cabo el juicio, que es necesario que efectivamente el juez regule esa actuación del Ministerio Público en aras de evitar juicios sin ningún fundamento. Y para nosotros es algo complejo, reitero, porque no está establecido en la norma. De acuerdo a nuestra ley, en la etapa intermedia el Ministerio Público presenta la acusación, evidentemente expone los hechos por los cuales habrá de ser juzgada una persona, tiene la obligación de establecer en cuáles son las pruebas que llevará al juicio y sus pretensiones.
es decir, qué pena solicita, pago de reparación del daño, en fin, todas las cuestiones accesorias. A raíz de eso se lleva a cabo una audiencia en la que previamente se da vista al resto de las partes. Las víctimas pueden incluso constituirse en coadyuvantes y el acusado, a través de la defensa, por supuesto, pues da respuesta a esa acusación, señalar vicios o correcciones formales y, por supuesto, presentar de su parte las pruebas que estimen pertinentes. Se lleva a cabo una audiencia intermedia en la cual el juez verifica si, a pedido de las partes, hay necesidad de hacer algunas correcciones de carácter formal y, como ustedes saben, pues hay un debate o un checklist sobre la exclusión de las pruebas, pero nada más. El juez entonces, una vez que eso concluye, emite el auto de apertura para que se envíe a juicio. Sin embargo, sí es evidente en la práctica que en muchas de las ocasiones podemos advertir que la materia de la acusación no va a tener éxito, simplemente porque el hecho no se va a ajustar a una hipótesis típica. ¿En qué casos ocurre, por ejemplo? Aquí en Michoacán, al menos, el más visible es cuando acusan por el delito de receptación, que, como ustedes saben, es un resabio el de adquisición de objetos robados o de procedencia ilegal, que en su momento incluso el Tribunal Colegiado de este circuito declaró inconstitucional por la vaguedad con que está redactado. Se crea el Código Penal actual y tiene idéntica redacción. El delito de receptación, sin embargo, luego sufrió una reforma en la cual se pretendió, digamos, aclarar esa vaguedad, pero únicamente respecto de los vehículos, diciendo que se podía dar la receptación o se da la receptación cuando quien adquiere el objeto que tiene un origen ilícito no se cerciora de la legítima procedencia del mismo a través de documentales o lo que ustedes gusten. Regularmente, en el estado de Michoacán, en este tipo de casos, el Ministerio Público lleva a una persona a vinculación a proceso, incluso transcribiendo el informe policial homologado. Es decir, ni siquiera hacen un trabajo adecuado de verificar cómo se ajustan los hechos. Llegan ante el juez y le dicen, ¿cuál es el hecho? Y es cierto, quienes lo han visto así lo dicen, que la gente de la policía ministerial o de la Guardia Civil, o etcétera, de la Guardia Nacional, el día tal, a tales horas, visualizaron un vehículo que estaba estacionado mal y que lo detienen, verifican y tienen reporte de robo y ponen a disposición a la persona. Ese es el cuadro fáctico. Sin embargo, el dispositivo que habla del delito de receptación prevé precisamente la circunstancia de que esa persona no se cercioró de que aquel de quien lo obtiene podía disponer de ese bien. Esa circunstancia, si ustedes advierten, no está señalada en este cuadro de hechos. Es decir, los hechos se circunscriben a decir que detuvieron a una persona en posesión de un objeto robado, pero no señalan de qué manera esa persona evitó cerciorarse de que de quien lo obtuvo podía legítimamente hacerlo. Este es un aspecto fáctico y pudiera parecer nimio, pero no lo es, porque el tipo penal de receptación lo exige. Y como ustedes saben, pues es necesario que se ajusten los hechos a la hipótesis típica. Luego, si esto no ocurre, aun y cuando en juicio se justificara que en efecto una persona fue detenida en posesión de un objeto robado, ese hecho por sí mismo no puede ajustarse a la hipótesis típica de receptación. ¿Cuál es el resultado? Que entonces no se puede condenar. Y precisamente esa es la propuesta que se hace en cuanto al control negativo de la acusación. También pasa en otros asuntos, por ejemplo, en los casos de extorsión, aquí en Michoacán, donde se señala que detuvieron a una persona que fue a recoger un paquete extorsivo, y así lo establecen en el hecho, pero no refieren de qué manera esa persona desplegó alguna otra acción precisamente para obtener ese rescate, porque se están circunscribiendo a la cuestión meramente objetiva del momento de la detención. Pero la propuesta fáctica, reitero, en ningún momento se va a ajustar a la hipótesis típica. Y como ustedes saben, al juez no le está dado subsanar las deficiencias del Ministerio Público. Por eso hay un orden, y no es solamente metodológico, la propia norma lo establece. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido esta especie
de vis a vis entre el Estado y el acusado. ¿Qué quiere decir? Que como una persona enfrenta la pretensión pública, punitiva del Estado, el Estado, tiene la obligación de establecer de manera precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que imputa a una persona. Esas circunstancias de tiempo, modo y lugar que deben ser probadas, además y de manera primordial, deben ajustarse a una hipótesis típica, evidentemente previamente establecida en la norma. Si el juez verifica a partir de la acusación que el hecho por el cual se pretende llevar a juicio a una persona no va a ajustarse a la hipótesis típica de qué caso tiene llevar a cabo el juicio, si el único resultado es una sentencia absolutoria. Y evidentemente el objetivo de accionar el aparato de justicia por parte del Ministerio Público es obtener una sentencia condenatoria. No podría tener otro basamento. No se entendería un sistema en que el Ministerio Público lleve a juicio a una persona pensando, a lo mejor lo absuelven o a lo mejor lo condenan. Se entiende que si el Ministerio Público acusa, es porque quiere una condena, porque está convencido de ello. No se puede esto confundir con la figura del desistimiento de la acción en el momento del juicio, o incluso la facultad que tiene el Ministerio Público de retirar la acusación antes de que se emita la sentencia. Como ustedes saben, el Ministerio Público, atendiendo un deber de objetividad, si en el desarrollo de la audiencia de juicio, en el debate, advierte que no probó lo que decía que podía probar, pues está en condiciones, y yo creo que más que condiciones, obligado, atendiendo a la objetividad y lealtad, de decir, no lo probé y solicito una sentencia absolutoria. Yo también lo he visto pocas veces, pero sí lo han hecho. Incluso durante el desarrollo del juicio, puede el Ministerio Público, evidentemente con la autorización del fiscal, del titular del Ministerio Público o de aquel servidor en quien él lo delegue, desistirse de la acción, retirar la acusación, pero no es lo mismo de lo que yo estoy hablando, porque eso sigue siendo, digamos que, desde la expectativa del acusador, porque pareciera, al menos como se visualiza el sistema procesal mexicano, que todo depende de lo que quiera el Ministerio Público. Es decir, si el Ministerio Público ejercita acción penal, si el Ministerio Público solicita vinculación, si el Ministerio Público pide o no prisión preventiva, si el Ministerio Público acusa, si el Ministerio Público no acusa. Pareciera entonces que todo queda precisamente sujeto a ese monopolio de la acción penal. Pero atendiendo a las reglas del debido proceso, el órgano jurisdiccional no puede permanecer pasivo cuando evidentemente la labor del órgano acusador no se ajusta a los parámetros dentro del proceso. Y si la acusación por sí misma carece de elementos suficientes para obtener una condena, que como ya lo he señalado, debe de ser el objeto del ejercicio de la acción penal, no se puede entender otra pretensión, pues evidentemente lo más adecuado es que el juez lo controle, diga, no tienes fundamentos, porque tu hecho no es típico. ¿Qué caso tiene llevar a cabo un juicio, no solamente, digamos, desde la perspectiva, como ya lo señalé, de la afectación a la persona que va a enfrentar la pretensión punitiva, sino incluso desde el aspecto práctico del gasto que le genera al erario llevar a cabo un juicio que sabemos que no nos va a llevar a una condena? Luego, si el juez advierte esta circunstancia, controlar negativamente la acusación y determinar que hasta ahí llegó, o sea, no puede ir a juicio, y evidentemente decretar el sobreseimiento en la causa. Señalaba que de manera específica, bueno, pues eso no está establecido en la norma, evidentemente. Sin embargo, considero que eso no es óbice para que no se pueda realizar, y de manera particular yo ya lo he hecho. Puede haber una coincidencia, incluso en la alzada he decretado 3 sobreseimientos por estas causas, me han confirmado 2, me han revocado 1, evidentemente, bueno, pues eso también depende de los criterios de los magistrados, pero sí estimo que, atendiendo precisamente a lo que establece la norma constitucional en cuanto a la regulación del debido proceso, ¿cuál es el objeto del proceso penal? ¿Cuál es la labor del Ministerio Público dentro del proceso penal? ¿Cuál es la labor, por supuesto, del juez dentro del proceso penal?
y atendiendo al derecho que tienen las personas en términos de lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que no se les someta a un juzgamiento sin ninguna base suficiente. Evidentemente no podemos advertir la base probatoria. No puede el juez, en este caso en México, el juez de control, advertir si las pruebas van o no a justificar la pretensión. Eso es, por supuesto, sería fuera de toda lógica jurídica. Sin embargo, tomando en cuenta que lo primero que se debe justificar es un hecho, y que ese hecho, reitero, debe ajustarse a un tipo penal en concreto, como ustedes saben, con todos sus elementos, objetivos, subjetivos y normativos. Pero si de entrada no hay ni siquiera elementos objetivos, es decir, fácticos, el único resultado que podemos esperar de ese juicio es una sentencia absolutoria. Entonces el juez en México, atendiendo esos postulados internacionales y lo que establece la Constitución, sí puede evitar que se lleve a cabo un juzgamiento que no nos va a llevar absolutamente a ningún lugar. Si yo veo que el hecho no va jamás a ajustarse al delito por el cual se le está acusando, aunque se pruebe ese hecho, la única solución al concluir el juicio va a ser absolver al acusado. Entonces, ¿para qué vamos a juicio? No tiene otra. No podemos esperar que el tribunal de enjuiciamiento, porque eso no sería adecuado, dijera, bueno, pues te faltó este poquito, de hecho yo lo pongo, ¿no?, como juez, porque yo no puedo subsanar como juez de enjuiciamiento las deficiencias de la Fiscalía. Por eso, además, como ya lo establecí, porque en otros países sí se lleva a cabo, incluso de manera contradictoria, para verificar que hay bases suficientes para el juicio, y que en México, de acuerdo al artículo 19 constitucional, la base de todo proceso penal es el cuadro fáctico que propone el Ministerio Público desde el momento de la imputación. Si es posible, es viable e incluso para mí es obligatorio por parte de la autoridad judicial controlar la petición de la Fiscalía y evitar juicios que, como ya lo he señalado en varias ocasiones, no nos van a llevar absolutamente a ningún lado. Esa es básicamente mi propuesta sobre lo que es el control negativo de la acusación en México. Esperaría, bueno, pues que en algún momento eso pudiera tener un mayor avance. Sin embargo, como siempre vamos a encontrar ciertas resistencias, sobre todo porque permea todavía esta idea de que, siendo la base del proceso la acusatoriedad, bueno, pues dependemos entonces de la intención o interés de la Fiscalía en continuar con el procedimiento. Pero mi exhortación es a no llevar a cabo juicios que a final de cuentas no van a tener ningún éxito, y digo éxito porque, insisto, no puede tener el Ministerio Público otro objetivo de llevar a juicio a una persona que no sea una condena, si no, no tendría caso ni siquiera la existencia de la acusación. Pues eso es básicamente lo que quería platicarles el día de hoy. Les agradezco a todos, no sé si tienen alguna pregunta que pueda aclararles. La Federación Iberoamericana de Abogados otorga el presente reconocimiento internacional por su disertación de la Conferencia Magistral Control Negativo de la Acusación en el marco del 34º Congreso Internacional de la FIA, Morelia 2023, en honor del doctor Camilo Constantino Rivera y del doctor Álvaro Sánchez González, ciudad de Morelia, Michoacán, 24-25 de noviembre del presente año. Muchas felicidades.